Buenas tardes a todos. En el encuentro pasado, eh, el final de la clase dictada por el profesor Santiago eh, tuvo que ver, sí, no sé, en general la clase tuvo que ver con pensamiento de Levinas, totalidad de infinito, y yo quería retomar la idea, que para mí es una de las ideas sustanciales, medulares, alrededor de el tema de el forastero, ¿sí? Eh, Basándonos fundamentalmente en esta pregunta, ¿no? En la pregunta que aparece en pantalla. ¿Hay una ética específica para el forastero? ¿Sí? Y yo diría que esta es una pregunta casi shakespeariana, aunque el, eh, el término no sea el término correcto, correspondido o inclusive contrario a la fenomenología, ¿no? De to be or not to be, ¿sí? Esta es la pregunta esencial. Y hay una respuesta, ¿no? La respuesta es, eh, hay una ética especial para el forastero, hay una ética más que especial, específica, ¿sí? Relacionada con el forastero. Entonces, todo lo que va a decir Levinas, y esto es lo que yo quiero destacar en este encuentro, no viene de un repollo, ¿sí? Emmanuel Levinas es el pensador que expone de manera más fuerte, más radical, este punto fundamental de cual vamos a ver hoy su desarrollo, ¿sí? Espero alcanzar a que veamos todo, su desarrollo en la Biblia, en el Talmud, en el pensamiento medieval y también en la modernidad, ¿sí? En primer lugar, a ver, esperen que no está andando la pantalla. Eh, Solo un minutito. Solo un minuto. Talí, no baja la pantalla. Vení. Perdón, pero esta computadora me supera. Ah, ok. Ya No, no, está. para el costado, es para abajo. Baja, baja, Ahí está. Ahora sí. baja otro. Ahí Ya está, está. sube. Perfecto. Entonces, la respuesta sería esta, ¿sí? En primer lugar, la ética del extranjero es uno de los núcleos más poderosos y quizás originales de la Biblia hebrea, ¿sí? No aparece como un tema marginal ni aparece como un tema exclusivamente jurídico, ¿sí? El tema de la extranjería atraviesa la memoria, la espiritualidad y la comprensión misma de lo humano desde la perspectiva judía. Y esto es muy fuerte, ¿no? Es un concepto que creo que hoy debemos volverlo a poner en nuestra lista de prioridades, ¿sí? En los primeros lugares, si no es entre los primeros lugares, el primer lugar, ¿sí? Y posiblemente más en esta época en la que estamos viviendo, en donde el tema, ¿sí? Del extranjero, la ética del extranjero es un tema fuerte, fuerte, penetrante. Bueno, en la tradición bíblica, el extranjero no es solamente alguien de otro país, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esta palabra hebrea muchas veces, ¿sí? El término hebreo ger, que ven acá en la pantalla, designa primero, ¿sí? Primero al residente extranjero. Betty, me parece que tenés el sonido
prendido y medio me retumba. Eh, Mira, eh, primero, el residente extranjero. Dos, al que vive entre nosotros sin pertenecer plenamente. Eh, Tres, alguien vulnerable, y este es el punto principal, porque carece de tierra, de clan y carece de protección o derechos asegurados. ¿Sí? Y justamente por esa vulnerabilidad, la Biblia hebrea insiste una y otra vez en la obligación ética hacia él. ¿Sí? Simplemente como una suerte de repaso, eh, ¿sí? ¿Quién es el primer forastero en la Biblia? Abraham. ¿Sí? Él mismo declara en el libro de Génesis: Ger betoshab anoji imahem. Yo soy un extranjero y un morador entre ustedes. Extranjero y morador entre ustedes. ¿Sí? Y uno de los versículos más célebres que aparece relacionado con este tema es en el libro de Éxodo, ¿no? No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Bueno, esa frase, ¿sí? Es extraordinaria porque posiblemente la ética no nace de una abstracción universal, sino que nace de la memoria histórica. ¿Sí? Ustedes conocen el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, la Biblia, o en este caso el pueblo hebreo, debe cuidar al extranjero porque sabe existencialmente qué significa ser extranjero. ¿Sí? Esa es la experiencia del exilio, la experiencia del desarraigo, la experiencia de la intemperie, ¿sí? Que se convierte en fundamento, yo diría, moral. ¿Sí? Y eso distingue profundamente al contenido bíblico de muchas éticas antiguas organizadas principalmente alrededor de la pertenencia tribal. Y esto lo vamos a ver un poco más profundamente dentro de un ratito, ¿sí? Hay una obligación bíblica que se dirige precisamente hacia quien no pertenece del todo, y destaco ese del todo, ¿sí? Por eso el extranjero suele aparecer, ¿sí? Unida con figuras frágiles: la viuda, el huérfano, el pobre, que no son simplemente grupos sociales, ¿sí? Representan en definitiva a quienes están expuestos y carecen de protección, ¿sí? Inclusive en el libro de Levítico, ¿sí? Aparece eh, una formulación más radical todavía, ¿sí? Que dice: amarás al extranjero como a ti mismo. Es decir, no está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al extranjero como a ti mismo, ¿sí? Es notable porque, en definitiva, amplía esa idea de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, Esperen, porque tengo que admitir a alguien. Ahí está. Bueno, eh, el extranjero, ¿sí? El los que se van sumando les pediría que apaguen el micrófono. Eh, el extranjero no queda fuera del horizonte ético, ¿sí? El extranjero entra en la ética de manera, de un modo pleno, ¿sí? Bueno, y siguiendo con esta introducción valorativa, aparece otro elemento que también vamos a ir hablando, que es el elemento de la hospitalidad, ¿sí? Que varios filósofos contemporáneos lo desarrollan, ¿no? Eh,
Eh, la hospitalidad de Abraham en el libro de Génesis también se vuelve de una manera paradigmática. En un ratito vamos a hablar de esto. Abraham recibe, según lo que cuenta el texto bíblico en el Génesis, a tres desconocidos en el desierto, ¿sí? Antes incluso de saber quiénes son. ¿Sí? La tradición judía lee esto como un modelo de hospitalidad absoluta. A ver, esperen porque tengo de nuevo, a ver, ahí, la hospitalidad absoluta. No, esta computadora tiene, ahí está. El otro debe ser acogido antes de ser identificado. Fíjense qué expresión fuerte, ¿no? O sea, el otro tiene que dejar de ser otro eh, y uno tiene que transformarse, pasar una metamorfosis de otro para ser uno, ¿sí? Este motivo va a tener una influencia posterior, ¿sí? Esencialmente en la modernidad, que lo vamos a ver, ¿sí? Alrededor de ese concepto en relación con el extranjero, el vulnerable, el huérfano, porque en definitiva, ¿cuál es la idea? La idea es que rompe mi comodidad y me obliga éticamente, ¿sí? Incluso puede decirse que en la Biblia el extranjero tiene una función espiritual, ¿sí? Porque en definitiva el otro desinstala, ¿sí? Interrumpe la ilusión de autosuficiencia, ¿sí? Recuerda que nadie posee completamente la tierra, ni nadie posee la verdad, ¿sí? En muchos textos bíblicos el ser humano mismo aparece como extranjero ante Dios, ¿sí? eh, Aparece como alguien pasajero, como un habitante transitorio. Los salmos llegan a decir, porque forastero soy ante ti. ¿Sí? Es decir, la extranjería no es simplemente una condición social, es una condición existencial. ¿Sí? Bueno, bajo esta mirada, ¿no? Bajo este enfoque, me gustaría comenzar de una manera más metódica a entender desde cierto análisis crítico algo de este concepto, ¿sí? Hay un autor que yo pondero mucho, que acá lo tienen en pantalla, ¿sí? Que se llama Roland Devaux, el padre Roland Devaux, ¿sí? Fue un investigador y él escribió esta obra que es una obra fantástica, Instituciones del Antiguo Testamento. Cuando yo tengo alguna duda relacionado con el tema bíblico, siempre recurro a Roland Devaux que me va a dar la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, en Instituciones del Antiguo Testamento, el padre de Bo, ¿sí? Era un dominico, ¿sí? Aborda la cuestión del extranjero, principalmente dentro de el entorno de lo que se llamaban las instituciones, ¿sí? Los institutos en temas, ¿sí? En términos jurídicos. Eh, y su análisis en este caso, en el caso del extranjero, ¿sí? Gira alrededor de la figura bíblica de estas dos instituciones. El ger, que es el extranjero residente, y el toshav, que es el residente o huésped. ¿Sí? Vale la pena simplemente leer la introducción de su libro Instituciones, porque ahí está la clave de toda la descripción de lo que él llama instituciones. Fíjense, dice Roland de Boy y miren qué interesante. Él dice, los antepasados de los israelitas, acá lo tenemos en la pantalla, y los mismos israelitas al principio de su historia llevaban una vida nómada
o seminómada. Después de volverse sedentarios, conservaron rasgos de su primer modo de vida. Ahora bien, esta vida supone unas estructuras sociales y un comportamiento del todo particulares. En el desierto, la unidad social debe ser por una parte bastante restringida para permitir la movilidad. Además, en el desierto, un individuo separado de su grupo debe contar con la acogida de los grupos que encuentra a su paso o a los que se agrega. Todos pueden tener necesidad de tal ayuda y todos la deben prestar. Es el fundamento de las leyes de hospitalidad y asilo. En el desierto, finalmente, donde no hay ni policía, ni superiores, ni tribu, los grupos se hacen solidarios en el crimen y en el castigo. Es la ley de la venganza de la sangre. Eso es para otra oportunidad. Eh, pero dicho de otro modo, ¿no? Tenemos la tribu, primero, la tribu, ¿sí? Restringida para permitir, la existencia de la tribu, que es restringida para permitir su movilidad, fuerza y seguridad. Segundo, las leyes de hospitalidad y asilo, ¿sí? Porque todos deben encontrarse por nomadez y deben ser bien acogidos. Y tres, la ley de venganza de la sangre, porque en el desierto no hay poder de policía ni hay superioridad de unos sobre otros, ¿sí? Y en todo este proceso, en toda esta génesis, la creación de esa figura, la figura institucional del ger, ¿sí? De la institución del extranjero, un extranjero con el que se da otro vínculo, ¿sí? Debo va a sostener que este extranjero, este ger, ¿sí? No es simplemente un extranjero de paso, sino que es alguien que va a vivir dentro de la comunidad, ¿sí? Sin pertenecer plenamente a ella por origen o linaje, ¿sí? Y está integrado, ese ger, ese extranjero, está integrado parcialmente, ¿sí? Está protegido por la ley, pero no completamente equiparado al israelita nativo, ¿sí? Debo también señala que en los textos más antiguos el ger, ¿sí? Aparece como una persona vulnerable junto a la viuda y al huérfano, y por eso la legislación bíblica insiste constantemente en su protección, ¿sí? Según Debo, fíjense, estas son las características, ¿no? El extranjero, según Debo, carece de tierra propia, depende de la hospitalidad y de los vínculos de protección, muchas veces trabaja como asalariado, participa parcialmente de la vida religiosa y social y está bajo especial tutela ética de la ley, ¿sí? Entonces va a subrayar además que en el texto bíblico se fundamenta esa obligación moral en su propia memoria histórica. ¿Por qué? Como ya dijimos, ustedes fueron extranjeros en Egipto, ¿sí? Bueno, para el padre de Bo, para Roland de Bo, eh, esto no es solamente una norma jurídica, sino una conciencia histórica y aún un poco más, una conciencia teológica, ¿sí? Eh, y como ya dijimos, y reitero, también distingue entre estos distintos grados de integración, ¿sí? Que son, a ver, de nuevo tengo problemas con la computadora. Ah, porque hay alguien que quiere ser admitido. Ahí está. A ver si ahora. Ahí está. El extranjero de paso, el ger residente y el toshav. Son tres categorías diferentes que aparecen más tardíamente y parece menos integrado aún. ¿Sí? Eh, Debo observa también una evolución histórica. ¿Sí? Con el tiempo, algunos extranjeros terminan incorporándose cada vez más al pueblo
hebreo, ¿sí? Preparando lo que luego será la figura del Ger como prosélito, ¿sí? Como alguien que se integra directamente en el judaísmo posterior, ¿sí? Incluso hay algo muy interesante que yo no conocía, por lo menos no había prestado atención en mis lecturas de la Biblia. En la traducción griega, ¿sí? En la traducción de eh, la Septuaginta misma, los que tradujeron la Biblia al griego, ¿sí? Tienden a traducir la palabra ger directamente como prosélito, no como extranjero, como prosélito, ¿sí? Eh, bueno, hay un punto muy interesante en toda esta lectura que tiene que ver con que el extranjero revela una tensión permanente, ¿sí? En la Biblia hebrea entre identidad y apertura, ¿sí? Ustedes piensen, Israel se define, ¿sí? Se autodefine como pueblo separado, ¿sí? Como pueblo, llamémoslo pueblo elegido, pero pueblo separado, ¿sí? Pero simultáneamente la ley le exige responsabilidad hacia quien no pertenece a ese pueblo, ¿sí? Esta va a ser una paradoja que se va a presentar permanentemente. Eh, bueno, entre paréntesis, ¿no? Esta tensión, esta característica de separabilidad y a su vez de responsabilidad, ¿sí? Va a ser muy importante para Levinas, ¿no? Eh, ya lo vimos de alguna manera esto en totalidad de infinito, ¿sí? Aunque la diferencia es que si yo tengo que compararlo con el texto de Debord, Debord trabaja la historia social y jurídica, ¿sí? Mientras que Levinas obviamente lo va a hacer desde la filosofía, desde la ética. Eh, eh, bueno, y por último, en relación a Debord, eh, él va a insistir en lo siguiente, ¿sí? en esta tensión de cada una de las categorías. El pueblo hebreo nunca puede olvidar que también fue extranjero. Israel necesita conservar su diferencia, el pueblo de Israel, pero la memoria del extranjero impide que esa diferencia se vuelva pura exclusión. ¿Sí? Bueno, hay un libro entero que habla del tema de la extranjería a través ¿sí? de un personaje llamado Ruth, el libro de Ruth dentro del texto bíblico, que no lo vamos a ver ahora, pero es interesante, porque Ruth es una extranjera, ¿sí? Que pasa a ser una prosélita, en realidad una extranjera que nunca pro- tiene un proceso, ¿sí? En el cual se integra porque se integra, porque vive, porque está. Y al final el texto bíblico nos cuenta que es la chosna del rey David. Es decir, el personaje, el rey David, desciende de una extranjera, ¿sí? Bueno, hasta acá el texto bíblico, acá ¿sí? La visión bíblica. Fue muy rápido, pero no importa. No, no, no. Ahora vamos a seguir dentro de esa parte histórica, de esa evolución histórica, eh, relacionada con estos versículos que hemos visto, que son versículos fundantes, la tradición talmúdica, ¿sí? De la cual Levinas va a abrevar su conocimiento, o por lo menos algunos de sus textos, ¿sí? Cuando hablamos del Talmud, de nuevo, vuelvo a insistir, estamos hablando de un periodo entre los siglos II antes de la era común, más o menos, hasta el siglo VI-VII de la era común, ¿sí? Es decir, un periodo de por lo menos 8 o 9 siglos, ¿sí? Eh, en este periodo, la idea, y él lo agarra muy bien eso, porque la idea, el concepto de extranjero desde un lugar sensible, ¿sí? Eh, se profundiza muchísimo, ¿sí? El Talmud repite taxativamente que el mandato de proteger al extranjero
¿sí? Es uno de los más reiterados en la Torá, ¿sí? En el texto bíblico. Eh, para mí hay un concepto muy hondo en esto, ¿no? Y es que algunos sabios llegan a encontrar en ese lugar del extranjero precisamente la prueba de autenticidad de una sociedad. Eh, Hay un autor, un cientista político, eh, que no sé si falleció, pero que se llama Avishai Margalit, ¿sí? Que escribió un libro que se llama Las sociedades decentes, ¿sí? Al que le interese un poco el tema, vale la pena leerlo, pero él dice, en definitiva, que una sociedad demuestra su decencia cuando, en cómo trata a quien no tiene poder. Cómo trata a quien no tiene poder. No el Estado, la sociedad. ¿Sí? Bueno, y el tema del extranjero en el Talmud es eh, inmenso y es profundamente complejo, ¿sí? Porque allí convergen varias cuestiones que se van explicitando, ¿sí? Que yo las resumo en la siguiente lista, ¿no? Ética, un tema de ética, un tema de identidad, un tema de memoria histórica, un tema de derecho, ¿sí? De juridicidad, jurídico, un tema de conversión, un tema de hospitalidad, el universalismo y también el temor a la asimilación, ¿sí? En este sentido, el Talmud distingue, eh, cuando digo temor a la asimilación, estoy diciendo temor a la pérdida propia de la identidad tradicional o ancestral, ¿no? Y en este sentido, el Talmud distingue cuidadosamente distintas figuras de el extranjero, ¿sí? Eh, Algo que muchas veces se pierde en traducciones modernas, porque leyendo el Talmud uno puede encontrar esas distintas categorías. Pero fundamentalmente el pensamiento talmúdico va a dar un salto concreto de esa palabra que usábamos antes, ger a ger, ger a ger, ¿sí? O sea, del extranjero bíblico al prosélito rabínico. Dicho de otra manera, de extranjero a converso. Lo que hace el texto talmúdico, a diferencia del texto bíblico, es no llamarlo más alguer extranjero, sino converso. El proceso de una conversión, integración plena al pueblo, ¿sí? A las costumbres, al pueblo judío, se da en este periodo, ¿sí? Usa la misma palabra. Eh, y en este sentido también, el judaísmo talmúdico, ¿sí? No piensa al extranjero como una categoría única, ¿sí? Ya hicimos esa referencia al ger, pero el Talmud, ¿sí? Para el Talmud, además el ger puede significar varias cosas según el contexto, ¿sí? El Talmud habla de tres conceptos, ¿no? Eh, en su primer periodo va a hablar del ger como extranjero. El segundo va a hablar como ger tzedek, el prosélito justo, ¿sí? Es decir, aquel que se convierte en pleno al judaísmo. Antes no existía una fórmula para convertirse. Alguien vivía con el otro pueblo y de repente pasaba a ser parte del pueblo. En la tradición talmúdica se crea un proceso de conversión, un acto religioso de conversión, ¿sí? Eh, pero tiene algo muy peculiar esta idea del prosélito justo, ¿sí? Eh, Aquel que pasa a formar parte del pueblo hebreo completamente, el Talmud, para aquel que pasa a formar parte del pueblo hebreo plenamente, el Talmud va a insistir muchísimo en protegerlo emocionalmente y jurídicamente
porque conserva una suerte de vulnerabilidad simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se integra dejó su pueblo, dejó su familia, dejó sus dioses, ¿sí? Dejó su pasado, ¿sí? Hay un famoso principio talmúdico que dice, no le recuerdes al Ger sus obras anteriores, ¿sí? Es decir, está prohibido humillarlo, ¿sí? Aquel que se convierte, recordándole que antes era extranjero pagano, ¿sí? Inclusive es más, en el tratado de Baba Metzia, uno de los tratados del Talmud, ¿sí? Se afirma que la Torá advierte decenas de veces sobre el trato a esta figura, al ger, ¿sí? Fíjense, dice así, la Torá advirtió respecto del ger en 36 lugares, otros dicen 46. Es decir, que la exageración numérica, ¿sí? Importa en la dimensión de la idea. El extranjero, ¿sí? Convertido, ocupa un lugar de extrema sensibilidad ética, ¿sí? La tercera categoría es el Ger Toshav, el residente extranjero, ¿sí? Es una figura distinta. No es hebreo, pero vive entre los hebreos y acepta ciertas normas fundamentales, ¿sí? Eh, Tiene derechos de residencia, tiene derecho de protección, aunque no tiene una integración plena, ¿sí? Aquí aparece una idea notable en el Talmud, ¿sí? La distinción humana, y este es el punto, ¿sí? No depende exclusivamente de pertenecer al pueblo hebreo. Esa figura, el Ger Toshav, muestra que puede haber convivencia, ¿sí? Sin absorción. Puede haber convivencia ética sin absorción. Eh, Segundo punto del pensamiento talmúdico. Ya hicimos referencia a esto, pero en esto va a volver a insistir el Talmud. La memoria de Egipto como fundamento ético, ¿sí? Eh, el Talmud va a insistir constantemente sobre este punto. Eh, el pueblo hebreo sabe lo que significa ser extranjero, ¿sí? Los rabinos leen el versículo porque extranjeros fueron ustedes en Egipto no como un dato histórico, sino como un mandato moral permanente, ¿sí? Eh, a tal punto que en uno de los trabajos de la época talmúdica, ¿sí? Un midrash es una, eh, algo referido, una forma literaria que aparece en esa época, eh, hacen una interpretación muy intensa que dice, no reproches a otro con tu propio defecto, ¿sí? Es decir, porque conociste la humillación de ser extranjero, no puedes volver a producirla, ¿sí? Es decir, la experiencia del exilio se transforma en materia pedagógica, en una pedagogía ética. Tercero, el extranjero como figura vulnerable, ¿sí? El Talmud entiende que el extranjero carece de las protecciones básicas del mundo antiguo, ¿sí? Eh, Sabe que eh, le falta al extranjero el clan, el parentesco, la tierra, la herencia, las redes familiares, ¿sí? Por eso suele aparecer con el huérfano, con la viuda, con el pobre. eh, y en ese sentido, en el pensamiento talmúdico, la vulnerabilidad social genera obligación moral, ¿sí? No es casual que muchos mandamientos sobre justicia económica incluyan el extranjero, ¿sí? Se relaciona el extranjero con el tema del salario,
se relaciona al extranjero con el tema de las cosechas, se relaciona al extranjero con el tema de la justicia social y la caridad, se relaciona al extranjero con el tema del descanso, el descanso sabático, ¿sí? Es decir, el extranjero revela el modo en que una sociedad trata a quien no posee poder. Cuarto punto que aparece en el pensamiento talmúdico, que era algo que recién vimos, amor al extranjero, amor al extranjero. Acá lo va a desarrollar más, el Talmud lo va a desarrollar, ¿sí? Y va a decir algo extraordinario, ¿sí? Que es, la Torah no solo no ordena no oprimir al extranjero, sino que ordena amarlo, amarlo, ¿sí? Entonces se preguntan los sabios, los maestros del Talmud, ¿cómo puede haber un mandato sobre el amor? Es decir, ¿cómo puede haber una orden? ¿Sí? ¿Cómo alguien te puede ordenar amar? ¿Sí? Y responden que aquí no se trata, ¿sí? La categoría del amor en este caso no se trata de una cuestión de emocionalidad. Se trata esencialmente de una acción concreta, ¿sí? ¿Cuál es la acción concreta? Hospitalidad, inclusión, protección, ¿sí? Cuidado de su dignidad. Y esto convierte al ger, ¿sí? A esa figura que hablábamos antes de esa institución, el ger, ¿sí? En una categoría espiritual central. Quinto punto, ambivalencia y temor. ¿Sí? Yo no estoy tan convencido que el Talmud sea absolutamente universalista, ¿sí? Que no sea tan universalista, ¿sí? Hay párrafos en donde uno puede percibir cierta desconfianza y cierta tensión, ¿sí? Ustedes piensen que los rabinos vivían en contextos de persecución, ¿sí? En contextos de minoría, en contextos de fragilidad cultural. Por eso a la apertura aparece, ¿sí? Paradójicamente el miedo, ¿sí? El miedo a la idolatría, el miedo a la asimilación, el miedo a la pérdida de la identidad, ¿sí? Hay pasajes que se muestran muy hospitalarios y hay pasajes que demuestran, ¿sí? Una visión tensa y cerrada, ¿sí? Y esa contradicción, de nuevo, no es accidental, ¿sí? Refleja la dificultad histórica de sobrevivir como minoría, ¿sí? Entonces, el extranjero puede ser huésped, por un lado puede ser huésped, puede ser vecino, puede ser justo, puede ser converso, ¿sí? Y puede también ser una amenaza, o puede ser también un opresor, ¿sí? O inclusive un instrumento de la memoria de la propia condición, ¿sí? Sexto, el converso como figura espiritual, que es un tema profundamente talmúdico, ¿sí? Y que la idea es que en definitiva el converso es alguien valorado de manera altísima, ¿sí? Eh, Hay textos que lo afirman, por ejemplo, querido es el ger, ¿sí? Y otros dicen, un converso que estudia Torah es comparable al sumo sacerdote. Bueno, esta es una afirmación radical que también la va a tomar Levinas, ¿sí? Eh, pero lo interesante que tenemos que tomar acá, bajo esta perspectiva, es que el linaje deja de ser decisivo, ¿sí? El linaje deja de ser decisivo y lo importante es la elección ética y espiritual, ¿sí? Que pueda superar el mismo nacimiento, el propio nacimiento. Séptimo, la experiencia existencial del extranjero, ¿sí? Más allá de la ley, el Talmud también desarrolla una sensibilidad existencial, ¿sí? El judío mismo aparece muchas veces como extranjero en el mundo, ¿sí?
Ustedes piensen, después de el Talmud se escribe, se desarrolla, el pensamiento talmúdico se desarrolla después de la destrucción, ¿sí?, del templo de Jerusalén y del exilio, ¿sí? Es decir, los maestros de la tradición talmúdica viven en el exilio, ¿sí? ¿Y el exilio qué es? Diáspora, el exilio es desarraigo, el exilio es precariedad, el exilio es no pertenencia, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, diáspora, desarraigo, etcétera, etcétera, se vuelven en experiencias centrales. Por eso el extranjero no es solamente el otro. Esto es importante. El extranjero no es solamente el otro, algo que va a tomar Levinas como tal, ¿sí? Muchas veces él es el espejo de uno mismo. Octavo punto, el tema de la hospitalidad, ¿sí? La hospitalidad ocupa un lugar enorme, enorme, ¿sí?, medular en la tradición talmúdica. Recibir huéspedes, ¿sí?, es, eh, perdón, hay alguien que quiere entrar. Recibir huéspedes, ¿sí?, eh, en hebreo se llama Achnasat Orhim, se considera un mandamiento central. Y como ya dijimos, el modelo es el modelo abrámico, el de Abraham, ¿sí?, abierto hacia lo desconocido, en donde el extranjero de nuevo pone, ¿sí?, el ejercicio de la hospitalidad va a poner a prueba la humanidad del hogar o de la casa donde es recibido, ¿sí? Hay inclusive textos que afirman que recibir al huésped es un mandato, un mandamiento mayor que la presencia divina, ¿sí? Porque en definitiva, ¿sí?, hay un principio que yo diría es un principio devastador, y es el siguiente. Y de nuevo, tenemos problemas con la compu. Ahí está. Dios puede esperar, el vulnerable no, ¿sí? Eh, Bueno, ya casi terminando esta parte del pensamiento talmúdico, eh, debemos admitir que hay una tensión nunca resuelta, ¿sí?, entre un particularismo judío y una universalidad ética, ¿sí? El Talmud no termina de resolver esta tensión, y quizás allí reside parte de esa riqueza, ¿no? Porque insiste simultáneamente en preservar la diferencia y cuidar radicalmente al otro, ¿sí? Entonces el extranjero queda en un lugar paradójico, eh, el- eh, una paradoja entre exterior e interior, entre amenaza y responsabilidad, entre distancia y proximidad, ¿sí?, entre el otro y un semejante. Y probablemente esa sea una de las claves más profundas de la ética talmúdica, ¿sí? Bueno, Eh, yo quiero traer dos autores, no sé si vamos a dar con todo el tiempo que quiero, vamos a probar, ¿sí? Dos autores que trabajan el tema del pensamiento rabínico, ¿sí? El primero es Efraim Elimelech Urbach, ¿sí? Eh, en este libro, son dos tomos en realidad, en inglés, uno en hebreo, se llama The Sages, los sabios, ¿sí?, en donde él entra en un nivel mucho más profundo del problema del extranjero, del tema, ¿sí? Porque en el pensamiento talmúdico el extranjero no es solamente, como dijimos antes, una categoría legal o social, se vuelve hasta figura teológica, ¿sí? Se vuelve en figura antropológica, hasta se vuelve en una figura metafísica, ¿sí? Eh, entonces ahí, en este trabajo, Urbach, ¿sí?, Eh, eh, él va a armar esta idea de cómo los sabios talmúdicos construyen una ética que oscila constantemente en esa cuestión de universalismo moral, preservación identitaria, memoria histórica, separación religiosa.
Y para él, el extranjero, como dije antes, es exactamente el lugar donde todas estas tensiones se cruzan. ¿Sí? Pero hay una característica en el análisis de Urbach. ¿Sí? Y es que el problema central no es el otro, sino que para él el problema central es la convivencia. Y esto es muy diferente. La categoría de analizar el lugar del otro a analizar el lugar de la convivencia. ¿Sí? Urbach insiste en que los maestros rabínicos no piensan en abstracto, ¿sí? No hablan de la humanidad, sino que hablan de situaciones concretas de convivencia, ¿sí? Judíos viviendo entre no judíos, extranjeros viviendo entre judíos, el tema de los conversos como ya vimos, el tema de los imperios, el tema de las persecuciones, el comercio, la vecindad cotidiana. ¿Sí? Por eso el Talmud no va a desarrollar, en general no va a desarrollar una teoría sistemática y tampoco va a desarrollar una teoría sistemática del extranjero. Pero lo que hace Urbach es justamente intentar sistematizar todas esas ideas a partir de ejemplos concretos, ¿sí? Lo que hay en el Talmud en relación a todos estos temas vinculados a la extranjería, ¿sí? Es una enorme red de discusiones legales y éticas que revelan una preocupación constante, que es cómo vivir con el otro sin desaparecer en él. ¿Sí? Cómo vivir con el otro sin desaparecer en él. De esto se trata la convivencia, ¿sí? Y es una pregunta que atraviesa, según Urbach, toda la literatura talmúdica. Entonces él va a tomar algunos paradigmas, ¿no? A ser analizados. Uno, el extranjero y la imagen de Dios, ¿sí? Uno de los puntos más importantes que destaca Urbach es que la tradición talmúdica radicaliza la idea bíblica de que todo ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿sí? Hay una Mishnah es la primera parte del Talmud, como lo vimos en algunos de nuestros encuentros, que muchas veces se cita y que dice, por eso fue creado un solo hombre, para enseñar que quien destruye una vida es como si destruyera un mundo entero. ¿Sí? Esta es una frase del Talmud, pero que también aparece en otras tradiciones religiosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el Islam. En el Islam se usa también este mismo concepto. ¿Sí? Eh, Aunque el contexto inmediato de esta frase, en este contexto del Talmud, ¿sí? Es interno al judaísmo, Urbach muestra que los sabios van ampliando gradualmente el alcance universal de la dignidad humana, ¿sí? Y esto repercute, obviamente, en la figura del extranjero, ¿sí? El no judío deja de ser simplemente un miembro de otra tribu, posee una relación con Dios, y esto va a ser fundamental, ¿sí? Otro tema que trae Urbach, el ger, el extranjero como herida social, ¿sí? Urbach subraya algo muy fino, ¿sí? El convertido, aquel que ya hablamos, Ger Tzedek, el convertido, ocupa un lugar emocionalmente delicadísimo, ¿sí? Los rabinos entienden que aquel que se convierte arrastra una fragilidad interior permanente, una extranjería permanente, ¿sí? Por eso el Talmud va a insistir en no humillarlo, en no recordarle su origen, no sospechar de él, no excluirlo simbólicamente, ¿sí? En otro tratado del Talmud dice, si era hijo de conversos, no lo digas, recuerda las acciones de tus antepasados, ¿sí? Esto va mucho más allá que una norma de cortesía. Urbach interpreta que el judaísmo talmúdico comprende la memoria de extranjería como
no dice no como una experiencia existencial, como una herida existencial, ¿sí? Eh, eh, Porque aquel que se integra nunca deja de ser completamente el que llegó y precisa por eso una sensibilidad ética especial, ¿sí? Entre otros temas, y así vamos a hacer ¿sí? Como el pequeño Larousse ilustrado, el pequeño Urbach ilustrado, ¿sí? Tres, las sospechas y el extranjero, que ya hemos hablado de eso, ¿sí? Urbach no idealiza el mundo de los rabinos del Talmud. También muestra una enorme desconfianza ¿sí? En ese universo hacia los no judíos. Esto tiene que ver, de nuevo, a insistir, con la dominación romana, con las persecuciones, la violencia, el miedo religioso, etcétera, etcétera. Esa oscilación, según Urbach, nunca va a desaparecer. El extranjero como prueba moral, ¿sí? Hay un motivo muy profundo que Urbach rastrea, que es la relación con el extranjero revela la autenticidad espiritual del pueblo hebreo, ¿sí? No basta el ritual, ¿sí? No basta el ritual. No es el tema del ritual lo que demuestra tu religiosidad. Es la forma como tratas al pobre, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Y al extranjero por sobre todo, ¿sí? Eso mide la religiosidad de la sociedad, ¿sí? Eh, Muy bien. Otro tema que trae, como ya vimos, la memoria del exilio, ¿sí? Eh, el judío ya no es solamente quien recibe extranjeros, él mismo es el extranjero, y esto produce esa conciencia doble, también la de miedo, pero también la de empatía, ¿sí? Es decir, el exilio como tal se vuelve una escuela ética, según Urbach. Eh, bueno, la hospitalidad como imitación de Dios también va a traer, eh, pero acá hay un punto diferente que él desarrolla. El Talmud desarrolla la hospitalidad no como deber social, sino como imitación divina, ¿sí? Dios hospeda al mundo y el ser humano debe hacer lo mismo con su prójimo, ¿sí? Eh, el problema de la diferencia, ¿sí? Que de nuevo Urbach va a insistir en esta idea que los sabios no buscan abolir la diferencia, ¿sí? Hay una cercanía ética, pero también una cercanía sin desaparición de las diferencias, ¿sí? Y finalmente, que este es el punto interesantísimo que trae Urbach, que para mí es una de las claves, es la idea del extranjero interior, ¿sí? Que es quizá lo más profundo, según Urbach, del pensamiento talmúdico, ¿sí? Que es que la extranjería deja de ser solamente una condición social y se convierte en una condición espiritual, ¿sí? El ser humano como tal, va a decir Urbach, de su interpretación del pensamiento talmúdico, aparece como alguien nunca completamente instalado en el mundo, ¿sí? Eh, Va a mantener, según Urbach, esa idea, va a conservar, ¿sí? El Talmud, esa idea de desarraigo, una memoria de desarraigo. Abraham, el patriarca Abraham, sale de su tierra, Israel desciende a Egipto, Israel viene al desierto. Existe un exilio, que es el exilio babilónico. Existe una diáspora que se va desarrollando, ¿sí? Y en ese sentido, esta identidad hebrea queda atravesado por la no pertenencia. Y allí el extranjero deja de ser simplemente un otro, ¿sí? Se vuelve en la figura del propio yo, ¿sí? Hay un extranjero interior. Eh, Y en esto se va a apoyar Emmanuel Levinas para hacer todo su desarrollo.
en esa idea del extranjero interior. Pero no solamente, ¿sí? Eh, Levinas, también Franz Rosenzweig va a hablar lo mismo. Y no muy lejanamente a toda esta idea va a hablar Jacques Derrida de esto, ¿sí? Del extranjero y de la hospitalidad. Eh, pero es Levinas el que va a radicalizar, ¿sí? Esta intuición de los rabinos del Talmud. El otro irrumpe como extranjero absoluto y me obliga éticamente antes de cualquier definición identitaria. Eh, el segundo libro que yo les recomiendo leer para entender también esta mentalidad no es ni más ni menos que un libro que lleva el título de la mentalidad. Y a ver, estoy tratando a ver si ahora, ahí está, ¿sí? Es The Rabbinic Mind. Cuando hacemos referencia a Rabbinic, estamos haciendo referencia a a la época talmúdica, ¿sí? A la consideración de la época talmúdica. Este personaje, Max Kadushin, ¿sí? Era un rabino, un importante pensador estadounidense que murió en 1980. Viene del mundo de la antropología, ¿sí? Y él desarrolla la idea de lo que llamó organic thinkings, ¿sí? Conceptos orgánicos. Eh, eh, y de alguna manera, ¿sí? Acercándose y alejándose a Urbach, eh, va a decir que el pensamiento rabínico no funciona, ¿sí? Al estilo griego, con ideas de abstracción, sino va a ser una red viva de valores, imágenes, prácticas y experiencias religiosas interconectadas, ¿sí? Eh, es más, él va a decir, el desarrollo del Talmud, del pensamiento talmúdico, ¿sí? No tiene categorías abstractas aisladas, sino que se va, uno puede entender el valor a partir del acto o del gesto mismo, ¿sí? Y esta idea del extranjero, ¿sí? Se cruza también permanentemente, ¿sí? Pues dice, en el extranjero vamos a encontrar las siguientes categorías, que nosotros que tenemos que desarrollar hacia él, hacia el otro, que es la misericordia, la justicia, la dignidad humana, la santificación de la vida cotidiana, la responsabilidad, el amor al prójimo, la memoria histórica y la comunidad. Es decir, cuando yo digo extranjero, estoy diciendo misericordia. Cuando yo digo extranjero, estoy diciendo justicia. Cuando yo digo extranjero, estoy diciendo dignidad humana. ¿Sí? Y así cada uno de estos valores. Cuando yo digo extranjero, estoy diciendo santificación de la vida cotidiana. Estoy diciendo responsabilidad, estoy diciendo amor al prójimo, amor histórica, comunidad. Esta es la idea, ¿sí? En definitiva, para él, el extranjero no es una abstracción. ¿Sí? Kadushin insiste en el pensamiento rabínico que iba a decir, el pensamiento talmúdico rabínico es profundamente concreto, ¿sí? Los rabinos no se preguntan qué es el otro, como lo puede hacer un filósofo, ¿sí? ¿Qué es el rostro? ¿Sí? Los rabinos preguntan cómo se trata al forastero, cómo se habla con él, cómo se lo protege, ¿sí? Cómo se evita humillarlo, cómo se comparte la mesa, ¿sí? ¿Qué obligaciones económicas uno tiene? ¿Sí? Es decir, la ética aparece encarnada en situaciones y allí el extranjero funciona como prueba moral de la comunidad, ¿sí? Vamos a saltear un poco a algunas cosas de Kadushin, simplemente el extranjero y la memoria emocional, ¿sí? Kadushin da mucha importancia
a lo que llama la dimensión afectiva, ¿sí? Del judaísmo talmúdico, ¿sí? Los rabinos no construyen solo normas, según él, construyen sensibilidad. Por eso, ¿sí? La memoria de Egipto es muy importante, ¿sí? Y por otro lado, también va a insistir en una idea sobre la cual va a insistir Levinas, la ética antes que la metafísica, ¿sí? Para él, el judaísmo talmúdico no llega a la ética desde teorías abstractas, sino, ¿sí? Desde leyes laborales, desde el desarrollo de las leyes laborales, desde cómo se trata el tema económico con el extranjero, cómo se trata la hospitalidad, cómo se le da préstamos, cómo se desarrolla el lenguaje, la alimentación, el descanso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, eh, pasemos al medioevo. Tenemos todavía, ¿sí? 45 minutos, así que vamos a aprovecharlos. Eh, Pasemos al medioevo. Muchísimos pensadores, es decir, ya vimos Talmud, vimos Biblia y Talmud, ahora medioevo. Muchísimos pensadores judíos medievales trabajan el tema de lo extranjero, ¿sí? Aunque no siempre de una manera ¿sí? Yo no diría con un libro que van a hablar sobre la extranjería, pero en todo momento, ¿sí? El extranjero aparece en sus textos, ¿sí? El tema aparece a cuestiones similares a las que vimos hasta ahora en el medioevo. También el tema del guerra como converso, el tema de la hospitalidad, el tema de la relación con los no judíos, el tema del exilio, el tema de la diáspora. Y bueno, tenemos que entender lo siguiente, el judaísmo medieval vive permanentemente en situación de minoría, por lo que la experiencia, ¿sí? de la extranjería no es una experiencia teórica, es existencial. Vive el acto de ser extranjero, ¿sí? Eh, entonces, para el pensador medieval, no es simplemente el extranjero, ¿sí? Para el pensador medieval, yo diría la pregunta o el cuestionamiento es cómo vivir siendo extranjero. Es decir, se da un proceso a la inversa. Eh, Piensa en lo siguiente, durante siglos, los judíos hablan lenguas ajenas, viven bajo poderes ajenos, dependen de tolerancias frágiles, conservan memoria de una tierra ausente, ¿sí? Por eso el pensamiento medieval judío desarrolla una conciencia muy particular, ¿sí? La identidad judía en este caso nunca es completamente territorial, ¿sí? Ni tampoco completamente estable. Entonces acá van a aparecer dos líneas distintas de pensamiento, ¿sí? O llamémosle dos grandes tendencias, ¿sí? En términos generales. La primera es la línea racionalista, en donde vamos a encontrar sabios como Saadia Gaón, Maimónides, Gersónides, que tienden a enfatizar, yo diría, la universalidad de la razón, la humanidad compartida, la ley racional, y por otro lado tenemos la línea existencial mística, ¿sí? Yehuda Leví, Nachmanides, Crescas, que por ahí son nombres que les resultan extraños, pero son muy importantes en el desarrollo del pensamiento medieval. ¿Y qué van a enfatizar esta línea existencial mística?
el tema del exilio, el tema de la nostalgia, el tema de la vulnerabilidad, mientras los otros son los racionales, estos sí hablan desde otro lugar, de la singularidad espiritual, del desarraigo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos de ellos rápidamente. Saadia Gaon, ¿sí? Proviene de la zona de Irak, es uno de los grandes filósofos judíos medievales. No desarrolla la idea del extranjero como tal, pero produce algo importante, introduce algo importante, ¿sí? Todos los seres humanos, dice, participan de una racionalidad creada por Dios. Bueno, esto, ¿sí? Sostener este principio suaviza parcialmente esa frontera entre el judío y el extranjero, entre el judío y el no judío. Otro sabio es Bajia Ibn Pakuda, ¿sí? Que él escribe un trabajo que se llama Obligaciones del Espíritu. Eh, También aparece una dimensión más interior y ética en el caso de la extranjería, ¿sí? Porque él va a insistir muchísimo en la idea de la humildad, en la idea de la compasión, en la idea de la conciencia de la precariedad, en la idea de la dependencia de Dios, ¿sí? Y él va a decir algo muy fuerte en este sentido, que es el ser humano mismo vive como forastero en este mundo, ¿sí? Bueno, eh, para aquellos que les interesa el tema, sepan que hay en Bagia y en Pacuda hay influencias neoplatónicas, ¿sí? La existencia terrenal para él aparece como un tema de tránsito, estamos en tránsito, todos somos extranjeros. Un pensador muy importante, ¿sí? Es Yehuda Leví. Yehuda Aleví, ¿sí? Él escribe un trabajo, una especie de novela filosófica, ¿sí? Llamada El Kusari, ¿sí? Yo le diría filosófica teológica, ¿no? Eh, en donde él reflexiona en este trabajo, El Kusari, ¿sí? Sobre el tema del exilio, sobre el tema del pueblo judío y la diáspora, sobre la identidad, sobre el tema de la tierra. Para Yehuda Leví, el judío en el exilio vive en una condición de extranjería permanente. Eh, pero aquí también aparece una paradoja. Esa extranjería es dolorosa por un lado para él y al mismo tiempo es constitutiva. Produce dolor, pero también me constituye. ¿Sí? El exilio produce fragilidad, el exilio para él, pero por otro lado también produce creatividad espiritual, produce memoria, y produce algo, un término que él lo usa, tensión mesiánica, ¿sí? Intento de traer el Mesías, ¿qué quiere decir? Intento de hacer de este mundo un mundo más, más vivible, más armónico. Maimónides también trabaja el tema, ¿sí? Tal vez es el más importante dentro de este rubro, como muy importante en un montón de cosas, ¿sí? Eh, él trabaja este tema justamente de el Ger Tzedek, ¿sí? El convertido, y el Ger Toshav, el residente extranjero. Legaliza de algún modo, legitimiza, ¿sí? Eh, la relación con los no judíos, la dignidad humana, y trae formulaciones extraordinarias. Por ejemplo, Maimónides dice que la Torá ordena amar al extranjero con doble amor, ¿sí? Como prójimo y específicamente como extranjero que se convierte. Y eso es enorme, ¿no? Porque él, él- él- él insiste en no humillarlo jamás, no humillar a nadie jamás. Nachmanides, Nachmanides es uno de aquellos que nosotros nombramos como místico, ¿no? Eh, Él también trabaja frecuentemente el tema de el mandamiento de amar al extranjero, ¿sí? Subraya fundamentalmente la vulnerabilidad emocional del extranjero, la memoria de Egipto, la obligación de la sensibilidad. Para él, y escuchen bien qué interesante, el extranjero
tiene el corazón quebrado, ¿sí? Porque abandonó su mundo, ¿sí? Hay una sensibilidad que yo diría del orden psicológico muy, muy fuerte. Gersónides, ¿sí? Más racionalista, también piensa bastante en esa idea de la universalidad de la razón humana, pero comparte la idea de que judíos y no judíos, escuchen bien, ¿sí? Tienen en común la capacidad intelectual. Eh, Voy a nombrar simplemente algunos que trabajan el tema, porque no quiero entrar ahora. Hasdai Crescas, ¿sí? Es otro de los que... eh, Hasdai Crescas tiene sí, tal vez, es un español que tiene que pasar, ¿sí? Eh, eh, persecuciones y por lo tanto su visión del exilio y de la vulnerabilidad, ¿sí? Se expresa permanentemente en sus trabajos. Otro es Josef Albo, también un español, que destaca la figura del extranjero. Y finalmente, y este es muy importante, Isaac Abravanel o Abarbanel. Isaac Abarbanel era una de las figuras dirigenciales de la comunidad judía en España en el momento de la expulsión de los judíos en el año 1492. Entonces, para él, el concepto de extranjería se vuelve en trauma, ¿sí? Un trauma histórico. Sus comentarios bíblicos están atravesados por esta idea del exilio. Sus comentarios bíblicos están atravesados por la idea de la pérdida, del desplazamiento, de la fragilidad política. Y bueno, para él el extranjero ya no es solamente el otro, ¿sí? Él mismo se vuelve radicalmente extranjero. Pasemos a la modernidad, ¿sí? Biblia, Talmud, medioevo, modernidad, ¿sí? Modernidad, en la modernidad la extranjería, ¿sí? Se vuelve también uno de los grandes temas del pensamiento judío, por varias razones históricas, ¿sí? Por el proceso de emancipación, por la secularización, por el tema del antisemitismo moderno, por el tema de los nacionalismos, por el tema de las migraciones, por el tema de las diásporas, ¿sí? Por el tema de la Shoah y por el tema de la asimilación, el holocausto y la asimilación, ¿sí? Eh, pero volviendo, ¿sí? Todo el tiempo a esta idea de la raíz bíblica, ¿sí? Eh, el judío moderno vive la doble experiencia, intenta integrarse, pero sigue siendo visto como un extranjero. Por eso la idea de la extranjería, ¿sí? Pasa de ser una categoría bíblica y talmúdica y se transforma, se convierte, ¿sí? Más en una experiencia potente en un problema político, que ahora lo vamos a ver, en una cuestión filosófica, como vamos a desarrollar, e incluso en la condición misma de la modernidad judía. ¿Sí? Hay muchos autores que son fundamentales. ¿Sí? Eh, Moisés Mendelssohn, que hicimos referencia en nuestro primer encuentro, ¿sí? Que es el padre de la figura central del el iluminismo. Porque ¿qué es lo que hace Mendelssohn? ¿Sí? Como judío alemán, ¿sí? Cómo él intenta pensar cómo un judío puede integrarse plenamente a la sociedad europea sin dejar de ser lo que es. Es decir, cómo se puede ser judío en una sociedad que lo trata como un extranjero. ¿Sí? Eh, eh, para él la extranjería cambia completamente. ¿Sí? Ya no es exilio físico solamente, sino que genera esa tensión del exilio físico con la tensión entre integración y diferencia. ¿Sí? Y voy a traer algunos autores que su origen era judío porque se convirtieron al cristianismo. ¿Sí? Uno de ellos es Henry Heine, ¿sí? El poeta. Eh, Henry Heine, ¿sí? Eh,
fue profundamente marcado por su condición judeo-europea, eh, y aunque se haya convertido al cristianismo, nunca es plenamente aceptado, ¿sí? En su poesía aparece la extranjería como una ironía, como una melancolía, como un desplazamiento, en definitiva como una no pertenencia, ¿no? Otro autor que para mí es uno de los autores importantes y que a veces es muy dejado de lado, es uno de los padres de la sociología, George Simmel, ¿sí? Si no lo conocen, búsquenlo. Y si lo buscan y lo encuentran, léanlo porque vale la pena, ¿sí? Él tiene un ensayo. Él es hijo, un hijo, sí, es hijo de judíos que se convierten, ya sus padres se convierten al catolicismo, ¿sí? Y él tiene un ensayo que se llama El extranjero, ¿sí? Y ahí desarrolla una idea decisiva, ¿sí? La idea de que el extranjero permanentemente, simultáneamente, es cercano y distante. Pertenece al grupo, pero nunca completamente, ¿sí? Y Simmel lo piensa esto claramente desde la experiencia judía, desde la experiencia judía europea, y después lo universaliza. Para él el extranjero posee una mirada singular, participa pero mantiene distancia crítica, ¿sí? Y esto va a influir enormemente en toda la teoría social moderna, ¿sí? Y por eso es considerado uno de los padres de la sociología moderna. Otro de los autores que trabaja mucho el tema de la extranjería es Franz Rosenzweig, ¿sí? Eh, para aquellos que no lo conocen, ¿sí? Bueno, si uno estudia filosofía pasa por la obra de Franz Rosenzweig siempre, ¿sí? Él tiene un trabajo que se llama La estrella de la redención. Y ahí desarrolla una idea muy profunda. Eh, para él, el judaísmo vive fuera de la historia política ordinaria. Y ya nos vamos metiendo en el tema político, ¿sí? De alguna manera, Israel permanece extranjero respecto del mundo, ¿sí? La diáspora para él no es solo desgracia y tiene algo de lo que decía Yehuda Levi. También preserva una singularidad especial, ¿sí? Una singularidad que la llama espiritual. Por supuesto, no podría faltar Martin Buber, ¿sí? En todo nuestro pensamiento, porque si bien, ¿sí? No trabaja sistemáticamente la idea del extranjero, ¿sí? Él va a hablar todo el tiempo acerca de su filosofía del encuentro, el yo-tú, ¿sí? Eh, el otro nunca puede ser completamente absorbido, siempre conserva cierta alteridad y el concepto de yo-tú, que es para otra oportunidad, va a mantener esa idea de cómo hacer, cómo el otro ocupa lugar en mi vida. Bueno, yo podría seguir toda la tarde citando autores que trabajaron el tema, ¿sí? Abraham Yoshua Heschel, Eliezer Berkovitz, David Harman, el politólogo Michael Walzer, Daniel Boyarín, el gran crítico literario George Steiner, ¿sí? Que reflexiona muchísimo sobre el tema de la extranjería judía. Para Steiner, el judío diaspórico, multilingüe, nunca completamente en casa, constituye una de las figuras centrales de la modernidad, ¿sí? Puedo seguir con algunos poetas como Edmond Javés o algunos filósofos como Albert Memmi, pero para mí, y esto es absolutamente personal, quienes desde la filosofía, o yo diría de la filosofía política o de la ciencia política, ¿sí? Pasando o llegando hasta la filosofía, los dos centrales en este giro del tema de la extranjería son Hannah Arendt y Emmanuel Levinas, ¿sí? Hannah Arendt y Emmanuel Levinas. Hannah Arendt tiene un trabajo que se llama Nosotros refugiados. Nosotros refugiados, ¿sí? Que lo publica en 1943
eh, y es uno de los textos más conmovedores, eh, uno de los textos más lúcidos sobre la experiencia del exilio, sobre la experiencia de la extranjería, ¿sí? Porque va a hablar en este trabajo nosotros refugiados sobre la pérdida de pertenencia y en definitiva la fragilidad de los derechos humanos en el mundo moderno, ¿sí? Eh, este texto está escrito, eh, yo los invito para que lo lean porque es fantástico, ¿sí? Es un texto cortito, pero como todas las cosas cortitas son conmovedoras y difíciles, ¿no? Ella lo escribe en primera persona del plural, en el nosotros, ¿sí? Desde su vivencia. Eh, Arendt había, como saben, había huido del nazismo y vive ella misma, ¿sí? En una condición de extranjera, de refugiada, ¿sí? Acá crea una nueva categoría, la categoría del refugiado, la extranjería como refugiado, ¿sí? Eh, este breve ensayo combina, ¿sí? La reflexión filosófica, la crítica política, el testimonio existencial, y si bien va a hablar la tragedia de los judíos, no se limita a la tragedia de los judíos. Ella. ¿Qué ocurre para ella con el ser humano cuando pierde el derecho a pertenecer? ¿Sí? El drama ese de la extranjería. ¿Qué ocurre cuando pierde el derecho a pertenecer? Entonces, brevemente, ¿qué quiere decir refugiado? ¿Sí? Eh, el término transmuta de categoría jurídica para ella a condición humana. ¿Sí? Pasa de una categoría jurídica a una condición humana. Una nueva categoría de extranjero, en donde la palabra refugiado deja de ser una descripción provisoria para convertirse en una identidad. ¿Sí? El refugiado no es solamente alguien que perdió su casa. Para Arendt es alguien que ha dejado de encajar en el orden político del mundo. ¿Sí? Ya no pertenece del todo a ninguna parte. Un refugiado ya no pertenece del todo a ninguna parte. Su país de origen lo expulsa o lo abandona y los países que lo reciben simplemente lo toleran. ¿Sí? Y tolerancia como tal, y esto es algo que yo adopté en mi vida, tolerancia es un término que se utiliza para describir poder. El poder simplemente tolera, ¿sí? Y el refugiado vive rechazado por el lugar del que viene y nunca plenamente aceptado, ¿sí? En el lugar al que llega. Eh, para ella, los refugiados judíos de Europa habían perdido no solo su nacionalidad, sino también la posibilidad de ser considerados ciudadanos normales, ¿sí? Se transforman en seres superfluos, tienen vidas suspendidas. Eh, Y así dice, lo han perdido todo excepto la vida. ¿Sí? Su tesis es que en la modernidad los derechos no están garantizados simplemente por el hecho de ser humanos. Y esto es muy importante, dependen de pertenecer a un Estado que los reconozca y los proteja. ¿Sí? Cuando alguien pierde esa pertenencia política, descubre que esos derechos humanos universales se evaporan rápidamente. Entonces, ¿sí? Entonces, ocurre que la nacionalidad, miren esta frase, la nacionalidad vale más que la humanidad, ¿sí? Mientras una persona tenga ciudadanía, ¿sí? Posee un lugar en el mundo jurídico y político. Pero cuando pierde esa condición, dice Arendt, ¿sí? Queda expuesto a una existencia desnuda, ¿sí? No tiene más garantías, no tienen garantías reales. Y su frase más célebre se resume en este drama. El concepto de derechos humanos ha fracasado
en el momento en que apareció un ser humano que había perdido todas las demás cualidades y relaciones específicas, excepto el hecho de ser humano. ¿Sí? El refugiado se transforma, se convierte así, ¿sí?, en el símbolo extremo de la vulnerabilidad moderna. ¿Sí? Eh, bueno, eh, ella habla del concepto de la patria, ¿sí? Y la patria como experiencia existencial. Y para Arendt genera, ¿sí?, que el refugiado pierde su mundo. ¿Por qué? El refugiado en definitiva pierde no solamente el espacio físico, sino el entramado de... El refugiado pierde hasta su profesión. El refugiado pierde su lenguaje, sus costumbres, ¿sí? Sus recuerdos se hacen efímeros, y el exiliado pierde la continuidad de su historia, ¿sí? Ustedes piensen, cuando uno es refugiado, uno es exiliado, ¿sí? Su profesión, uno puede ser médico y su profesión en el otro país deja de valer. Uno es ingeniero y deja de valer, ya no es más ingeniero, ¿sí? Sus vínculos se fragmentan y hasta su biografía, según Arendt, queda suspendida, ¿sí? Entonces, el refugiado vive una especie de invisibilidad política y social. Entonces ahí aparece una de sus ideas más importantes, ¿sí?, como filósofa política, ¿sí? La célebre frase de derecho a tener derechos. El ser humano, ¿sí?, el, el- el derecho humano fundamental es el derecho a tener derechos, ¿sí? Con esta expresión, Arendt, ¿sí?, dice, el derecho fundamental es pertenecer a una comunidad política, donde pueda uno ser reconocido como sujeto de derechos, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir derecho a tener derechos? Ser humano significa tener un lugar en el mundo, ¿sí? Y justamente el refugiado revela esa verdad incómoda. Alguien puede seguir siendo humano y sin embargo queda totalmente inhumanizado, ¿sí? Entonces, ella invita, y me parece fantástico y adhiero a esto, a ejercer una ética de la resistencia, ¿sí? Eh, para ella, la ética de la resistencia no tiene un tono heroico, un tono épico, ¿sí? No se trata de grandes gestos revolucionarios. Se trata a ver, yo diría de conservar la lucidez, ¿sí? De mantener la capacidad de hablar, de pensar, de actuar. Eh, Seguir siendo humano cuando el mundo intenta reducirte a un número, un expediente o una categoría administrativa, ¿sí? Esto sería también la crítica, de algún modo, en el paralelo literario de Kafka. Eh, bueno, y finalmente, ¿sí? Finalmente, algunas referencias a Emmanuel Levinas, ¿sí? Eh, Pensamiento de Manuel Levinas sobre el extranjero, ocupa un lugar central en su ética. eh, yo diría el lugar central en su ética, ¿sí? Para mí, el rostro, cuando él habla del rostro, no habla del pobre y la viuda. Para mí, cuando él habla del rostro, está hablando del extranjero, ¿sí? Para Levinas, ¿sí?, el extranjero es una experiencia ética fundamental, no es una figura social.
es una experiencia ética fundamental, ¿sí? El otro, ¿sí? Siendo extranjero, siendo desconocido y por lo tanto vulnerable, ¿sí? El otro está colocado en esa categoría de no pertenecer a mi mundo y de repente irrumpe en mi vida y ese otro, ese extranjero, me obliga a salir de mí mismo, ¿sí? Entonces, la filosofía occidental, según Levinas, había privilegiado históricamente la identidad, la razón, la totalidad, así como nos indicaba Santiago, eh, y frente a esto él propone esa ética ¿sí? del rostro. Es la ética, una ética propia, distinta, diferenciada de la alteridad, ¿sí? El otro nunca puede ser completamente absorbida por mi pensamiento porque siempre conserva una dimensión irreductible de extrañeza. Por eso la figura del extranjero tiene un valor decisivo, ¿sí? Representa al que llega de las afueras de nuestras seguridades, ¿sí? De nuestras costumbres, al que llega desde afuera con ¿sí? Irrumpiendo nuestras definiciones, y su presencia rompe la comodidad del yo, ¿sí? El extranjero no es simplemente alguien distinto, es alguien cuya vulnerabilidad me interpela y, como ya vimos, me hace responsable, ¿sí? Por eso esta idea aparece condensada, la idea del extranjero, ¿sí? En el rostro del otro, ¿sí? El rostro del otro es el rostro del extranjero, ¿sí? Como más de una vez destacó Santiago, el rostro no es la cara física de una persona, sino la manifestación de su humanidad desnuda, ¿sí? Que son términos muy parecidos a los que utiliza Hannah Arendt, ¿sí? Cuando me encuentro con el rostro del otro, el extranjero aparece como una exigencia ética anterior a cualquier ley o cualquier contrato. El extranjero me coloca, ¿sí? en la dimensión más profunda del no matarás. Es decir, el otro, ¿sí? como extranjero, me reclama responsabilidad, inclusive antes de que yo libremente decida asumirla. Esto es fuertísimo, ¿sí? Entonces, para que entendamos a Levinas, ¿sí? Levinas es el que retoma esa figura que nosotros vimos durante todo este encuentro, ¿sí? Esta figura del extranjero que aparece desde épocas bíblicas, ¿sí? Como el personaje vulnerable que estaba en medio del desierto y que no era apoyado por su tribu y que por alguna razón tenía que ser aceptado en la tribu del otro, porque el otro en algún momento también puede ser extranjero y va a necesitar de la tribu del anterior, ¿sí? Esa profunda cadena, o esa cadena, yo diría, em, que casi es imperceptible, se va desarrollando en todo este pensamiento, ¿sí? Eh, por eso él va a insistir todo el tiempo, ¿sí? En este recorrido desde lo bíblico a no oprimirás al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Volvemos al versículo bíblico, ¿sí? Para Levinas esta memoria de extranjería ¿sí? constituye el núcleo mismo de la ética, ¿sí? Eh, y eso es, entonces, en definitiva, la condición misma de una humanidad auténtica. Eh, en este sentido, el extranjero en Levinas no es solo el migrante o el exiliado real, ¿sí? Es esa figura
ética universal, que es el otro que no puedo poseer, pero no lo puedo reducir, no debo reducirlo y obviamente no puedo ignorarlo, ¿sí? Su presencia me recuerda que la verdadera humanidad nace de la responsabilidad hacia quien no soy yo, ¿sí? Bueno, tesis final, ¿sí? En el pensamiento judío transforma progresivamente el tema del extranjero en cuatro niveles: el nivel social, la vulnerabilidad; el nivel legal, la protección; el nivel histórico, el exilio; y el nivel ontológico, la alteridad, ¿sí? El extranjero en el pensamiento judío no es solamente alguien que llega de afuera, es la forma en que una tradición aprende a pensarse a sí mismo desde la fragilidad. Y ahí Levinas es el maestro, ¿sí? Eh, Así que, the end, hasta acá, ¿sí? Lo que tengo para decir hoy. Y si hay observaciones, preguntas, etcétera, con con mucho amor. Buenas a todos, ¿cómo andan? Hola, Hola Matías. Daniel, ¿cómo estás? En principio, gracias por el encuentro de hoy, que nos invitó a pensar un montón de cosas. En lo personal me quedé como con un montón de cuestiones a digerir, como que siento que tengo que asentar todas las anotaciones y todo lo que fuimos pensando hoy, porque casi desde el principio de la clase tenía un par de frases que habías puesto ahí habías compartido y que habías hecho un comentario sobre ellas y que luego al pasar toda la clase como que me quedé pensando en ellas y que siento que debería darle más vueltas, como igualmente las voy a traer como para seguir pensándolas y preguntarte si podrías hacer algún comentario más sobre ellas. Sí, dale, dale. En concreto son, el otro debe ser acogido antes de ser identificado. Sí, Como que me súper impactó, ¿no? Como esta idea de la hospitalidad primero ser acogido el otro antes de identificarlo y en el identificarlo, no sé si tendrá que ver con esta pelea que tiene Levinas con lo ontológico, puede ser, o va por otro lado, porque, no sé, o puede ser una posible interpretación, tal vez, sí, como, sí, sí, yo creo que sí. Digamos, él tiene un rechazo a esa idea de lo ontológico. Es correcto, es correcto. Digamos, hay un lugar en donde él tiene, si encuentra, yo diría, tengamos cuidado con esa idea de lo ontológico. El concepto es previo al ontológico, ¿sí? Es previo, es previo. Es decir, tenemos que estar abiertos como idea antes que ocurre la situación. Y me parece que ahí es donde se pone en práctica esta idea, este concepto. Sí, sí, es correcto lo que decís. bien, buenísimo. Y después la otra frase que me quedó ahí dando vueltas es la que dice, Dios puede esperar, el vulnerable no. Sí. Bueno, eso es eh, vamos a ponerlo así. No, yo parto de otra teología. Yo simplemente cité lo que aparece en el Talmud. Pero la idea es, ¿sí? Yo puedo pensar que Dios se refleja, no se refleja, se representa a través del vulnerable. Pero no puedo dejar de entender que el pensamiento talmúdico muchas veces no veía, ¿sí? eh, a Dios como alguien representado en el ser humano, o por lo menos en valores del ser humano, ¿sí? Como una cosa diferenciada. No inmanente, sino, ahí me olvidé la palabra, eh, ¿sí? Trascendente, es decir, que está en otro lugar.
Sí, sí, está bien, está bien. Gracias, Daniel. Por Buenísimo. favor. Eh, bueno, si no hay más preguntas o observaciones, eh, bueno, Buenas tardes. A mí me gustaría hacer una pregunta. sí, Joaquín, dime. A mí me parece muy interesante esa contradicción que se vive entre la ayuda al extranjero y a la vez el miedo que se le tiene. Pero Mm, ya pensado en esa condición ontológica del extranjero como uno en mí, ¿qué qué se Mirá, podría expandir? si yo eh, eh, si yo tuviese que, como no tuvimos tanto tiempo para hacer un desarrollo absoluto, no es que no tuvimos. El tema del extranjero en las diversas visiones o en las diversas fuentes da para un seminario entero, ¿sí? Pero si yo tuviese que recomendarles algo para leer hoy relacionado con este tema, es algo que a mí me movilizó, que lo tomé al principio como una cosa, como un libro absolutamente banal. Tiene cosas muy banales, pero vale la pena leerlo, que es el libro de Yuval Harari, Sapiens, ¿sí? Es un libro de divulgación, pero él dice que, ¿sí? Eh, antropológicamente, eh, el ser humano tiene un rechazo a aquel que no pertenece al círculo íntimo. Obviamente que el psicoanálisis nos va a llevar a otro lugar, que a veces tenemos el rechazo también por lo del círculo íntimo, pero por lo menos hay algo natural del ser humano de un rechazo a aquel que no pertenece al círculo íntimo. Lo puedo extender un poco más, aquel que no pertenece a la tribu. Y termina diciendo que la historia no es otra cosa, que la lección de la historia no es otra cosa que la enseñanza de cómo hacemos para convivir con aquellos que nos resultan extraños. Es decir, si yo lo tuviese que pensar no en categoría filosófica, sino en esta categoría, en esta suerte de, ¿sí? No sé llamarla antropológica, pero parecido a lo antropológico, hay una categoría natural y hay una categoría cultural. La categoría natural, ¿sí? Es el rechazo al otro que no es, ¿sí? Al otro que, yo diría en términos lacanianos, el otro es el que me amenaza. Por eso es un otro, ¿sí? La categoría cultural, en este sentido, volitiva, nos lleva a que el otro, ¿sí? ¿Cómo hago para convivir con ese otro? Dice, eso es la historia. Si yo tengo que aprender algo de hacia dónde debería caminar la historia, es hacia eso. Pero lean el libro, vale la pena, ¿eh? Se lee rápidamente. Es muy ameno, rápido y ameno. Eh, Él es profesor, no sé si lo conocen, Yuval Harari, pero es profesor de la universidad donde yo estudié. Es mucho más joven que yo. Eh, Él fue alumno de un amigo mío y hoy es un personaje estelar, ¿sí? Bestseller mundialmente. Así que algunas cosas de él vale la pena leer. ¿Sí? Este libro por lo menos a mí me resultó simpático y me permitió por ahí inclusive poner ¿sí? Alguna relación con el tema de la extranjería.
Lo que nos damos cuenta es que el tema del extranjero es más importante de lo que nos imaginamos, porque es en definitiva la amenaza que el otro, ¿sí? La amenaza que el otro establece sobre un yo. Y que hoy, dadas las circunstancias políticas eh, del mundo, eh, este tema es de fundamental, ¿sí? De arraigal importancia, ¿no? Bueno, eh, seguimos viéndonos la próxima, el próximo miércoles. Ah, el próximo miércoles, sí, importante, menos mal que no me olvido, que no me olvidé. Ustedes saben acerca de las crisis en las universidades. Y el próximo miércoles está planificada una huelga de profesores de las universidades, no de profesores, ¿sí? Y hemos decidido con Santiago adherir a la misma. Esto significa que nosotros no vamos a perder la cantidad de clases, sino que una vez terminada el ciclo, queremos dar, ¿sí? Las clases, las aulas que vamos a necesitar para reponer lo que no estamos viendo en estas circunstancias. Pero parece que simbólicamente tenemos que adherir. Así que Perfecto, gracias. nos vemos en 2 semanas. Igual vamos a recordarles a través del mail que la semana próxima no vamos a tener clases. Buenísimo. Nos vemos la próxima Bueno, entonces. nos vemos en 2 semanas. Chao, gracias. Chao, chao, gracias a ustedes.